Nuestro país, a través de una gran cantidad de factores, ha servido de asiento y tránsito de organizaciones criminales de peso por décadas. Si bien los primeros indicios datan de la década del 60, estos estaban más ligados a delincuentes que respondían a intereses de varias organizaciones, pero sin una fidelidad o pertenencia absoluta a una sola. El nacimiento del primer Comando Capital. Ya en 1992, en San Pablo, Brasil, tras una rebelión dentro del centro penitenciario Carandiru, fueron asesinados 111 reclusos. De este hecho, derivó la conformación de un grupo de presos que lucharían por mejores condiciones carcelarias. En ese momento, nació el PCC. Los ideales de los fundadores de esta facción, que pregonaban igualdad y libertad para sus integrantes, se fueron desvirtuando con el paso de los años hasta constituirse en la facción criminal más poderosa del Brasil. Entre sus acciones se encontraban asaltos a bancos, secuestros y extorsiones. El tráfico de drogas a gran escala todavía no representaba un rubro ilícito preponderante para la facción en los años 90. Comando Vermelho irrumpe en Paraguay. En los 2000, un esquema criminal surgido en los años 70 en los barrios marginales de Río de Janeiro tuvo como líder a Luis Fernando da Costa, más conocido como Fernandinho Beiramar o Gaúcho. El criminal fue uno de los pioneros en conducir los envíos de drogas desde el Paraguay al Brasil. Sus zonas de influencia las constituyeron las ciudades de Pedro Juan Caballero y Capitán Vado, zonas en las que dejó huellas a fuerza de sangre y fuego. Su carrera delictiva encontró fin tras su captura en Colombia mediante un operativo internacional. El Cártel de Sinaloa, una organización criminal cuyo nombre sonaba con fuerza en los medios de comunicación de países norteamericanos, era el Cártel de Sinaloa mexicano. La organización criminal tuvo que buscar una nueva alternativa para la obtención de efedrina, un componente prohibido en ese país y utilizado para la producción de metanfetaminas. Argentina y Paraguay se constituyeron en países importadores de dicha sustancia desde China para usos farmacéuticos, especialmente para la producción de antigripales. En la misión de colectar cargas de la sustancia para su envío a México, fue enviado Jesús Martínez Espinosa. El mismo se estableció en Argentina, quien al encontrarse en la lista de los más buscados de ese país, huyó hacia Paraguay, donde finalmente fue detenido por la SENAT en el año 2008. En el 2016, una carga de más de 300 kilos de cocaína fue decomisada en un inmueble de Villa Elisa. En aquel operativo fueron detenidos 3 mexicanos vinculados a la estructura criminal del norte. El PCC afianza su poder en nuestro país. Jarvis Jiménez Pavão ingresa al escenario criminal entre los años 1994 y 2000. Los agentes federales del Brasil lograron reunir pruebas que lo vinculaban con el narcotráfico y lavado de dinero. Sin embargo, Jarvis se fugó hacia nuestro país y se estableció en Pedro Juan Caballero, desde donde manejaba el tráfico de drogas. Este hombre sería clave para el ingreso del PCC en nuestro país, ya que se encargaría de negociar el envío de drogas hacia el Brasil, generando los primeros vínculos. Tras años de poderío, Jarvis es capturado por la SENAT en el año 2009. Con la caída del brasileño, asume el liderazgo de la frontera su compatriota Jorge Rafat. Este, sin embargo, lejos de buscar conciliar diferencias en el tráfico de cocaína con el PCC, buscó negociar las acciones criminales bajo sus condiciones, lo que produjo que la cúpula de la organización criminal del Brasil, liderado por Marcos William Hervas Camacho, alias Marcola, tome la decisión de liquidarlo y de esta forma anular en él la figura del intermediario y hacerse con el mercado ilícito. Golpes trascendentales al Comando Vermelho. La madurez que alcanzaron las comunicaciones entre la SENAT y la Policía Federal del Brasil desde mediados de los años 2000 complicó las aspiraciones criminales del Comando Vermelho en Paraguay, que poco a poco empezó a perder protagonismo a través de capturas importantes, como la de Luis Claudio Machado, alias Marreta,
uno de los delincuentes más buscados del Brasil. Fue detenido en un allanamiento realizado por la Senat en una lujosa residencia del barrio Iguazatí de Asunción en diciembre del 2015. Otra figura preponderante y de gran peligrosidad que puso en jaque a la seguridad nacional fue Marcelo Pinheiro Veiga, alias Marcelo Piloto. Su detención tuvo lugar en la ciudad de Encarnación en el año 2018. Os Manos es la agrupación criminal más importante de Río Grande do Sul. El grupo se divide en 4 células que operan con cierta independencia, pero básicamente actúan bajo las órdenes de 4 líderes presentes en diferentes lugares del estado. El grupo tiene mayor presencia en Novo Hamburgo, Sapuranga y en la región de la Sierra Gaúcha. Estas regiones son estratégicas para Os Manos desde una perspectiva comercial criminal. Bala na Cara. Este es el segundo grupo criminal más importante de Río Grande do Sul. Es conocido por su violencia desmedida y por el control del tráfico de narcóticos en Porto Alegre. Las células de la pandilla están presentes en diferentes partes del estado, aunque menos en Porto Alegre. Además del tráfico de cocaína y marihuana, el grupo controla la oferta de crack en las prisiones. Antibala. Este grupo quiere posicionarse como rival criminal de Bala na Cara. Controla algunas plazas de narcomenudeo en Porto Alegre, pero no tiene mucho dominio en el estado. El clan Rotela, representante de la AMPA nacional. La criminalidad paraguaya tuvo que abrirse camino a través de grupos de impacto transnacional, ambición que no iba a resultar fácil. Enfrente se encontraban grupos establecidos con estatutos internos, soldados preparados para todo tipo de hechos delictivos y por sobre todo respaldados por esquemas financieros de nivel empresarial. Ante estas insalvables diferencias, emerge la figura de Armando Javier Rotela, oriundo de la ciudad de Tobatí y pionero en la distribución de crack en el departamento central. Rotela estableció su empresa delictual de tráfico de drogas en el Bañado Sur, donde fue detenido en una primera intervención. Tras haberse fugado, se mantuvo varios años en la clandestinidad hasta el 2016, fecha de su segunda captura. El hombre hizo del microtráfico un mercado dinámico que empezó a tomar todas las penitenciarías del país. La venta de drogas en cárceles dejó de tener una sola fuente de distribución, la cual provenía en principio del PCC. Esto no fue visto con buenos ojos para la organización brasileña, que a fuerza de disputas sangrientas abrió una brecha entre miembros de ambas facciones por el control del poder en los recintos penales. Hezbollah, de Oriente Medio a la Triple Frontera. El terrorismo en Líbano ha sido un problema que con el pasar de los años y la evolución de los grupos armados ha ido abarcando espacios en otras naciones, como es el caso del grupo islámico Hezbollah, quienes han encontrado en las redes transnacionales del crimen una fuerte fuente de financiamiento, poniendo en peligro la seguridad y la protección de los países que de una u otra forma son atractivos para los terroristas, ya sea por el poder económico. Sus intereses apuntan a mercados nutritivos para el financiamiento de sus ideales políticos a través de guerras, de manera que la Triple Frontera, Argentina, Paraguay y Brasil, sede de los mayores centros de operación económica de Sudamérica, han resultado funcionales a sus misiones. La Senat ha sido partícipe de importantes detenciones y expulsiones de delincuentes vinculados a la Organización del Medio Oriente.